Muy buenas tardes, hoy es lunes 23 de noviembre del 2020, Laura Abelardo Izaguirre después de 2 semanas vuelve al aire. Vamos a hablar del tema que tenemos que hablar, que es Trump. Es muy fácil analizar sobre hechos pasados, conspiraciones, supuestos, fraudes, condicionamientos y el día a día de los medios de comunicación y de las mismas redes sociales. Así que procederé con hacer un análisis que va concatenado con el futuro, que es lo que le interesa a la gente. El presidente Trump llegó a un punto dentro de ese pantano que él iba a drenar, a atascarse. Se atascó, y para hacer una metáfora, se atascó porque se volvió más espeso. Las acciones de los reptiles, que son los que generalmente viven en los pantanos, fueron más precisas, se adaptaron después de las victorias tanto en cuanto al impeachment como al nombramiento de 3 magistrados de la Corte Suprema de tendencia conservadora, y los que veían desde la orilla, no solo políticos republicanos, empresarios, sino gente común como nosotros, que simplemente daban gracias, lo apoyaban, se rasgaban las vestiduras, pero nunca pusieron la carne en el asador. Al final condenaron al presidente a que se quedara en el pantano y fuera su final. Los demócratas aprendieron de sus derrotas del 2000, aquella elección entre Gore y Bush, que por cierto, 3 de los magistrados que están ahorita en la corte eran del team del hijo del presidente Bush, que le ganó a Gore esa pelea en tribunales en lo que tocó Florida, que varias veces lo he mencionado, invocando a ese presidente. Luego lo que sucedió con Hillary Clinton, que sacó 3,5 millones de votos más, pero Trump la aplastó. Y así hicieron que se proclamara Biden, incluyendo el as bajo la manga como una cadena de televisión que siempre fue afecta al presidente, y que a última hora fue la primera que, por ejemplo, tomó la decisión de dar votos en Arizona que no estaban todavía contados y que inclinaron las tendencias definitivas. Tendencia no por el proceso de votación, sino por el trasiego y las tránsfugas que se cambiaron de equipo. Pero ojo, aquí también hay culpa al presidente, porque si es cierto que el Lincoln Project existe, son esos republicanos enchufados que perdieron todo, que tenían sueños y querían enchufarse, venganza, con o sin razón, y querían recuperar el partido. Sabían que la magnitud de los votos de Trump y la popularidad de Trump era un golpe mortal, y lo dejaron solo, y lo han ido dejando solo en un plan calculado para que el presidente se desgaste políticamente y hasta en los medios. Los estados que fueron republicanos son los que certificaron finalmente a Biden. Acuérdense que esta elección, yo siempre lo he dicho, no es una democracia como que ganaron los votos. Errores en que incurren muchos de los políticos, presidentes y gente que reconoció a Biden. También es parte de un movimiento que ya estaba más que calculado. Aquí las elecciones se dan por segundo grado con los colegios electorales. Lo que se estaba buscando al final era, con esta certificación en 5 estados, era bajar a Biden de los 270, por lo cual no podría ser proclamado el 14 de diciembre y se procedería a una elección en la Cámara de Representantes del Congreso, donde la mayoría, no es nominal, son 2 por estado, favorecería al presidente Trump. Cosa que no se va a dar porque lamentablemente, como lo he dicho, el Lincoln Project se ha movido y en esta situación en la cual los demócratas lograron su objetivo y los republicanos, algunos lo apoyaron, había que mantener este status quo, y es parte de que el pantano se mantenga. Y este lobby por parte de los republicanos, gente de Arizona, los McCain, los Bush, lograron que el presidente no pudiera cumplir este segundo cometido, que iba muy bien, por ejemplo, en el caso de Michigan, pero que al final también se le echó para atrás. Repito y reitero, en la Corte Suprema no hay caso para el presidente Trump. Ya he explicado 1000 veces cómo funciona la jurisdicción en Estados Unidos y los criterios para usar la Corte, que no es una mamarrachada como la de nuestros países, pero todavía siguen negando y criticándome. Así que simplemente esto es un análisis político jurídico que estoy haciendo y se ve reflejado en las peleas que ahora está el grupo de abogados, empezando por Giuliani, que más que abogado es un policía,
como abogado, en mi opinión muy personal, no sirve. Y tan es así que da una rueda de prensa con la señora Powell y después sale diciendo que no la conoce y no está en el equipo. Y después sale un general como Flynn, que ya estuvo incurso en algunos delitos, a salvarles el capote a todos. Un desorden y una situación que no sé si el presidente estuvo claro, si se confió, si es misma gente dentro de su circo más cerrado, que son parte del Lincoln Project. Pero la realidad es que los hechos hacen de que ya sea muy difícil, y reitero mi opinión, de que el presidente Donald Trump sea reelecto presidente. No como dicen los medios, dice Patricia Llano, de muchos abogados, abogados también, pero muchos opinadores de oficio que dicen que esto es una vía sinuosa, tramposa y sucia. Esto está previsto en la Constitución de Estados Unidos. Aquí no se elige por la decisión de la mayoría, sino por el beneficio de la República, el Estado, la democracia, y en este caso son los colegios electorales. Pero eso no lo entienden y por eso tratan de manipular, como lo han logrado muy bien, como han logrado manipular con lo del coronavirus. Casi que la culpa es de Trump si el coronavirus sube, porque no reconoce a Biden. O sea, no es una cuestión social o médica, es simplemente presionar para que la gente siga el esquema que ya está planeado, decidido, y que los republicanos, a través del Lincoln Project, aprueban. ¿Qué nos queda a nosotros? Y dirán, no, aquí Seguirre se volteó. No es que se volteó, yo soy realista, yo soy analista político y estoy hoy en una situación en la cual obligo a que la gente piense, incluso ya cambié el nombre de Valores Ciudadanos porque es inútil, simplemente doy opiniones y voy a girar, y como dije, ya tengo una oferta de trabajo, voy a salir de esta área y voy a dedicarme a asesorar porque la gente se dio cuenta, políticos y de otras tendencias de la vida diaria, se dieron cuenta que puedo dar opiniones que generalmente son acertadas, y bueno, en la medida en que circunscriba a cosas importantes y personales para las personas que me contratan, me irá mejor. Así que iremos dando opiniones como la que estoy dando ahorita, porque simplemente se ha creado una especie de posibilidad de guerra civil y la gente está asustada, y nada, lo que viene está claro. Para mí lo que viene es que China pareciera que ganó la guerra. El virus devastó todo lo imaginable y lo inimaginable. Nosotros cuando hablamos de aquella guerra comercial en el año 2018 que Trump tenía y que ganó, sabíamos cuando dimos la opción atómica, que mucha gente criticó y dijo que ese nombre, ¿por qué? Porque era una solución final, drástica. No era porque iban a lanzar una bomba atómica o un virus como lo lanzaron, sino era una solución donde ellos corrían el riesgo de hundirse. Lo calcularon muy bien, porque en estos sistemas de pensamiento controlado, que son de diverso tipo, tenemos por ejemplo lo que son dictaduras, como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua, como las de autocracia, como sería la de Irán, autocracia religiosa, Turquía, la misma Rusia, Ucrania, donde no se respetan ni los valores por ejemplo, del coronavirus, se usan a capricho. Por ejemplo, hoy China todavía solo reconoce y se pone en estadística que tuvo 86,000 casos del COVID-19, cuando tienen 1.500 millones de personas en su país. Y esta sociedad de pensamiento único como la China, en la cual nadie se opina, nadie dice nada porque se pueden sacrificar. Son 1.500 millones de chinos que si se mueren 100 no importa porque es bien por el país, y ya están preparados y adaptados a que no hay libertad de prensa, no hay poder escrutinio porque todos viven del Estado, y si no estás con el Estado te mueres. Trump se quitó el guante, Trump logró muchas cosas pero no dio el golpe final. Por ahora China está adelante y veremos qué nos trae el año que viene, por cuanto se posicionó a nivel Europa, a nivel Asia y Oceanía. El poder económico que adquirieron fue un riesgo calculado, el cual ganaron. Se dio al traste con una economía como la del presidente Trump, en la cual en los 4 años que hubo en su gobierno se evaluará en el futuro que la gasolina tuvo un promedio de 2.15 a nivel nacional. El crecimiento económico fue sostenido. Por primera vez en la historia Estados Unidos pasó a ser el primer productor e incidir en los precios del petróleo, y otras iniciativas como la seguridad, la restricción de fronteras. Aquí más nunca ni siquiera hubo advertencias de ataques ni ataques terroristas,
y el manejo de la inmigración, de los proyectos de construcción, de la inversión y el manejo de los impuestos serán medidos en un futuro y veremos qué nos trae. Y ese es el análisis que viene. Lamentablemente el 2021 tiene un escenario más difícil, un escenario en el cual los institutos de ambiente meteorológico, gubernamentales como privados, hablan de que el primer trimestre del 2021 va a ser crítico, con un COVID más flu en temporada y un invierno particularmente difícil que ya está vaticinado, y que vamos a imaginar que la caída, por ejemplo, en Estados Unidos en la economía está entre 1 y 3%. Nosotros creemos que va a ser mayor, puede ser un 6% en el primer semestre, por lo que hemos hablado con los grupos que pertenecemos de la Universidad George Washington y de algunos pensadores y economistas. Veremos que esta estabilidad económica va a retroceder de manera dramática. Consumismo que mantiene Estados Unidos y que tuvo durante 4 años, compras, viajes, como se ve Black Friday, quizás se vea apuntalado en estos días, pero ha caído bastante. La incertidumbre es muy grande para el futuro, y lo peor es que Estados Unidos ahorita tiene que ceder ante China, porque incluso el nuevo secretario de Estado es un hombre que es muy propenso hacia el multilateralismo y va a hablar con otros países antes de tomar decisiones. Voy a tomar un receso y ya seguimos. Volvemos. En este plano interno de multilateralismo, Biden como presidente va a tener que ceder ante China, porque va a tener muchos conflictos internos, muchos conflictos a lo largo del mundo. Ya la primera señal con este nuevo secretario de Estado, muy amigo de él por 20 años, Blinken creo que se llama, ya demuestra que él va a consultar y rescatar el multilateralismo. En este caso, él no puede enfrentarse a China. Ya varios de los países que se están enfrentando a China empezaron a retroceder porque no está Trump. Si a eso le sumas el problema interno político que va a haber en Estados Unidos, un legislativo que se va a ver el reflejo de las peleas entre el ala conservadora y el ala extremista, liderada por la escuadra, que hizo que se moviera rápidamente la Pelosi y los movimientos internos de este pantano en acuerdos con los republicanos. La Pelosi será reelecta, algo que no esperábamos, pero se hizo de manera rápida, breve y precisa, y en 2 días ya se fijó que es ella, no hubo discusión, y el 3 de enero será nombrada. Así que esto va a traer un gran problema interno, porque el presidente presidente Biden va a tener que tomar decisiones en las cuales va a tener que cumplir reclamos de esta ala, por ejemplo, el ala que quiere que la policía sea eliminada, que no se les dé más recursos, el relajo interno con la marihuana y ahora hasta los hongos que se están preparando para que sean legales en el mercado, la comunidad judía, que va a tener más enfrentamiento, porque siempre ha habido 2 Israel, el que está en Estados Unidos y el Israel que está en Israel. Por cierto, me recuerdo que 2 días antes de las elecciones dieron la cifra exacta que iba a tener el señor Biden. Ya Harris habló, contó que el esposo es judío, de que va a levantar las sanciones a Palestina. El movimiento en el Medio Oriente es significativo de lo que viene. Ayer hasta hubo una reunión secreta, ya salió el ministro de propaganda saudí a decir que es mentira, pero se reunieron nada más que el príncipe Salmán con el señor Netanyahu y el director del Mossad en un puerto turístico de Arabia Saudita para empezar a hablar, y estaba presente el señor Pompeo, a ver cómo le manifiestan a Biden la preocupación de que el trato con Irán, el trato nuclear, no puede ir. Bastante delicada la situación en este sentido. Si esta situación saudita se le suma a la de Rusia, vemos que el señor Vladimir Putin es el único líder a nivel mundial que no ha reconocido, y dijo frontalmente que no va a reconocer al señor Biden hasta que este sea nombrado por el único órgano que lo puede hacer, que es la reunión de colegios electorales del 14. Dice mucho de lo que está sucediendo, porque no solo es el caso de mantener un frente común y volver a este multilateralismo que le conviene a ambos, sino que Rusia y Arabia Saudita están todavía sedientos de venganza con todo lo que le hizo el fracking y la industria petrolera de Estados Unidos, que los desplazó a los dos. Tienen que ser frente común, además, porque necesitan un precio del petróleo de aumento. Recuerden que Rusia tiene una grave incidencia con el COVID y necesitan tener este acuerdo
que se lleva muy bien el príncipe Salmán con Putin, para enfrentarse a un Estados Unidos débil que tiene que contar con Rusia y Arabia Saudita, aunque cree que China va a ser su aliado. Por eso el reacomodo de piezas va a ser bastante significativo. Y aquí no puedo dejar de mencionar el caso que más nos interesa, porque nos lleva también otra vez al ámbito internacional, que es el caso de Venezuela. Tenemos información de que ya la gente de la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, ha recibido de varios senadores de algunos estados donde acaban de ganar cartas solicitando el TPS oficialmente para los venezolanos. Un TPS que tendría vigencia por 5 años y sería poner a prueba el piso, como se le llama al Senado, a ver cómo funcionan estas promesas que durante años hicieron los demócratas, y siempre lo dije, que el presidente Obama fue el primero que pudo hacer el TPS y no lo hizo, y ahora que tienen el control de todo y trabajan al unísono, vamos a ver cómo canta el gallo con respecto al TPS y la excusa que van a buscar. El presidente Biden, con este criterio que ya manifestamos de su secretario de Estado, irá hacia unas elecciones del 6D sin reconocerlas a fondo. Ya sabemos que el señor Story, embajador de la semana pasada, es muy amigo de la Cava, el cual ha tenido muchas reuniones ya con Nicolás Maduro. La visión es negociar directamente con Maduro, más como se ve que el 5 de enero pierda legitimidad al gobierno, ya no solo popular, sino jurídica, del señor Guaidó. Tengo entendido que Richardson quizá viaje antes que termine el año con el mensaje de lo que quiere el gobierno de Biden, que toma el año que viene, en el primer mes del año que viene, y volvería esa famosa mesa del diálogo ya con una presión sacando a España. Quiero aclarar que en este multilateralismo que va a volver, el gobierno de Biden va a fomentar la fuerza de nuevo de Angela Merkel, la representante, la canciller de Alemania, que entre sus listas tiene pendiente la situación de relajo español, no solo económico del COVID, sino una política desorientada con 3 cabezas en el gobierno, no solo Iglesias y el señor Sánchez, sino también el rey está activamente tomando parte. Y no hablemos de la parte nacionalista, que es lo que quiere evitar la Merkel, ya lo que está viviendo en España, y desplazar incluso el poderío que le están dando por esa sociedad Venezuela, España, Turquía, al régimen turco, que está causando un dolor de cabeza en la OTAN. Los turcos, el Medio Oriente, el fundamentalismo islámico desplazado ya hacia Turquía, será otro problema con el cual tiene que lidiar el señor Biden y va a causarle bastante dolor de cabeza. Israel está en una situación particular. Ya vimos que aunque Trump le dio lo más que pudo en la historia de Israel en su apoyo y logrando acuerdos de paz inédito, inclusive mandó a Pompeo con toda la situación a este encuentro que hubo el fin de semana entre inédito. De hecho, Gantz, la otra cabeza del gobierno israelí, criticó que se haya filtrado sin querer, con toda la intención la hizo Bibi, esta reunión, porque pone en peligro la seguridad de Israel, y por eso incluso el ministro de propaganda saudí salió negándolo. Así que, como vemos, hay un mercado favorable a arreglar la situación de Venezuela, no como pensábamos mucho, sino quizá con un continuismo más light estilo Chávez. Sí, suena bárbaro, pero Chávez fue más light que el mismo Maduro, porque la gente podía viajar y se hacía negocio con Estados Unidos, y quizás se vuelva eso. No lo bendigo, simplemente ni solo lo comento, porque como analista tengo que decir cómo son las cosas. De hecho, ya el flujo de pasajeros de Venezuela, en ambos sentidos, de Venezuela a Estados Unidos, a Venezuela, ha sido un repunte bárbaro en estos últimos 15 días. Todos alrededor lo podemos ver, y no son vuelos humanitarios precisamente. Todo se hace a través de República Dominicana con todas las sanciones que implementó Trump de ese tipo de viaje de carambola que no existía. Por último, este liderazgo de McConnell en el Congreso ayudará al pantano, ayudará a Biden. Volverán al status quo de repartirse, como me dijo alguien, dame tú y yo te doy a cambio esto. Son 3 trillones o 2 trillones de dólares que quieren lanzar al mercado los demócratas para reactivar la economía y pagar obligaciones de todo tipo, vamos a dejar de decirlo así, para evitar la sanción de las redes sociales. Los republicanos subieron en latinos y gente de color apoyándolos. Los demócratas bajaron. Como decía la Ocasio-Cortez,
el liderazgo demócrata está como patos en un lago esperando que les disparen, y creo que eso va a ser en 2 años cuando haya las elecciones de midterm. Van a ser días difíciles, años difíciles, meses difíciles. Vamos a extrañar la política de Donald Trump. Ahorita se va a dar la valoración, y quizás es el objetivo de toda esta situación, y el objetivo que tiene entre manos Dios para lo que está pasando y no comprendemos, y es valorar lo que nos dio este presidente, el primero en 70 años que no usó la fuerza militar en el extranjero por parte de Estados Unidos. El ataque del señor Soleimani fue quirúrgico y ni siquiera fue orquestado más que por el ejército y cualquier cosa la CIA. Entonces, la gente de Pompeo, ¿qué le queda? Vamos a esperar, vamos a analizar, vamos a seguir haciendo este seguimiento, valga la redundancia, a esta situación. Son años que vienen, 2 o 3, prometedores para quienes hacemos asesoría política, porque simplemente el escenario vuelve a ser inestable, más inestable que nunca, y eso es lo que pienso que se va a extrañar de Trump, que aunque era frontal y mucha gente lo criticaba, sabíamos hacia dónde iba, y lo que viene ahora es quizás la capitulación ante el imperio chino, que ganó, parece, como lo dije al comienzo, esta batalla, pero quizás se hunda con los resultados que se le van a ir de las manos, porque la economía mundial, por diversos factores que hemos nombrado hoy, puede verse en otra recesión muy grave, y China se compró todo lo que pudo comprar durante esta crisis. Así que serían los primeros afectados en un cierre total o en una segunda o hasta tercera ola, aunque como muchos científicos han advertido, una ola sostenida de una nueva etapa del virus mezclado con el invierno y las temporadas de flu. Así que volvemos al ruedo. Mucha gente no le gustará, nos van a criticar, pero ese ha sido nuestro trabajo y nuestro medio de subsistencia a lo largo de estos últimos 4 años. Vienen momentos difíciles y veremos qué nos trae el 2021. Por los momentos, volveremos a la regularidad del programa todos los lunes con ustedes.